acerca de los días de Lot. El regreso de Jesús, ese es el tema de esta prédica, el regreso de Jesús y los días de Lot. Conforme a todo lo que el Espíritu Santo nos está dictando y lo que nosotros estamos viendo también, porque estamos viendo situaciones verdaderamente delicadas, situaciones graves dentro de la iglesia de Cristo, alrededor del mundo. Esta es la iglesia que está siendo sacudida por la incredulidad, por la duda, por la apostasía, por las situaciones de conflictos que se están dando adentro de la misma iglesia del Señor sobre la tierra. Solo podemos entender algo. Los que estamos pendientes, ustedes, yo y todos aquellos que estudiamos la palabra y en alguna forma también estudiamos aquellas cosas, aquellos eventos escatológicos, pues tenemos que entender que estamos viviendo días parecidos, si no peores. Si no peores. Este es un comentario mío. Puede ser que estemos viviendo días peores que los días en los que este siervo Lot vivió. Así es que quiero que busquen conmigo en su Biblia, por favor, ahí en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, el regreso de Jesús y los días de Lot. Capítulo 17 del Evangelio de Lucas, en los versos 28 al 32. Amén. Ahí con su Biblia, en su teléfono, en tinta y papel, como usted la tenga la bondad, por favor, de leerla conmigo también. Una de las cosas que ha caracterizado a Ministerios Hechos de Amor y a esta iglesia y los estudios que damos, porque damos estudios entre semana también, es que corroboramos, confirmamos, avalamos todo con la palabra de Dios. Que no nos digan, que no nos cuenten, dice por ahí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, verso 28 del capítulo 17 de Lucas. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y continúa diciendo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y termina diciendo en el verso 32, acordaos de la mujer de Lot. Sin duda alguna, no hay época que se asemeje más a los días de Sodoma y Gomorra como la época que nosotros estamos viviendo. Esto es un hecho sumamente serio, pues el apóstol Pedro, haciendo referencia a esos días de Lot y de Sodoma y Gomorra y lo que aconteció en Sodoma y Gomorra, dice ahí en su segunda carta, en el capítulo 2 y verso 6, si condenó por destrucción, dice, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Y tome nota con cómo termina Pedro. Y poniéndolas de ejemplo a quienes habían de vivir impíamente. Aquí hay un futuro perfecto. Es un futuro perfecto en lo que este pasaje termina. Y le voy a explicar por qué Pedro estaba hablando por revelación acerca de aquellos hombres y mujeres que en las épocas futuras, en las épocas siguientes, en los siglos siguientes, era una advertencia para aquellos que vivieran impíamente. Y es lo que nosotros estamos viendo y estamos viviendo actualmente en la humanidad. Cuando Dios establece el juicio a Sodoma y Gomorra, dio una advertencia a las personas en el futuro, aquellos que habrían de vivir impíamente y aún se burlarían de la palabra de Dios. Eso lo vemos muy marcadamente ahora. Y estas personas seguramente pensando que Dios podría tolerarles su pecado. El juicio de Dios los va a alcanzar. Es un hecho real, es un hecho totalmente absoluto en la palabra del Señor, porque absoluta es la palabra del Señor, que el juicio de Dios los alcanzará, así como aquel día alcanzó a toda la gente que vivía en Sodoma y Gomorra y a las ciudades que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra, porque usted lo habrá leído,
que no solo fue Sodoma y Gomorra las que fueron destruidas, sino las ciudades que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra. Y usted dirá, ¿por qué? Simplemente porque se habían contaminado con las costumbres paganas, idolátricas y la degeneración sexual, la depravación sexual y todas las mayores y más profundas inmoralidades que se podían cometer. Pues la época en la que nosotros estamos viviendo, ya usted es testigo seguramente por muchos medios de información, que estamos viviendo una época igual o peor. Personalmente creo que estamos en una época peor de la que se vivía en Sodoma y Gomorra. Ahora, fíjese bien que ahí hay un personaje que resalta y es Lot. ¿Qué dice la Biblia acerca de Lot? Cuando Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, Él habla proféticamente acerca del estado de la humanidad poco antes de su regreso, poco antes de su retorno. Y fíjese bien que cuando Él habla en esta parte de la palabra, en ese verso 28, dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. Y está previamente, cuando usted lee el contexto, Jesús hace una comparación entre Lot y Noé. O sea, no tanto una comparación como los pone al mismo nivel. Ahora, es interesante que Jesús no habló negativamente ni de Noé ni de Lot. Cuando Jesús hizo referencia a estos dos personajes de la antigüedad, Él no hizo ningún comentario negativo de ellos. Amén. Ahora, Pedro también, ya leímos en el pasaje que Pedro también menciona a Noé y menciona a Lot también sin hacer ninguna referencia o diferencia a ninguno de los dos. Es más, en la palabra del Señor 3 veces se menciona a Lot como un hombre justo. Usted imagínese la época en la que se vivió, que es una época igual o peor en la que usted y yo estamos viviendo. Lot, en medio de esa condición de degeneración, paganismo, idolatría, Lot dice la Biblia que él se mantuvo firme. La Biblia 3 veces lo llama justo. Y la Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos será confirmada la palabra. Así es que cuando 3 veces se menciona a Lot como justo es porque la vida de este hombre en medio de esa degeneración y esa depravación, él se mantuvo firme, así como usted, amado hermano o hermana, se está manteniendo firme en medio de esta degeneración. Entristece, por supuesto, ver cómo conforme la época de fin de año se va acercando cronológicamente en el calendario, van transcurriendo los días, miembros del cuerpo de Cristo, cristianos, empiezan a alejarse de la iglesia para participar en una serie de actividades del mundo. Las actividades que hace el sistema empresarial, el comercio, la industria, el mercado en general, hace una serie de eventos que están total y absolutamente lícitos, no es que sean ilícitos, pero nosotros vemos cómo gradualmente las iglesias se empieza a manifestar cierto éxodo de creyentes que empiezan a participar en estas actividades dejando su iglesia, dejando de congregarse. Y dice la Biblia que hay que tener cuidado, dice, no dejamos de congregarnos, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, como algunos tienen por costumbre, no sea que aquel día los sorprenda. Amén. Así es que no tenemos un indicio claro, por supuesto, de que Lot hubiese caído en algún pecado. La Biblia no menciona que Lot hubiese caído en algún pecado estando en Sodoma, sino que Lot es alabado como alguien que permaneció justo, piadoso, y por eso, fíjese bien, la misericordia de Dios, pero también porque Lot es llamado un hombre justo, un hombre piadoso, que para eso se necesita un carácter formado a través de la obediencia a Dios. Una persona no se vuelve justa simplemente porque la persona de repente aparece con un rótulo donde dice que es justa. Por supuesto, la sangre de Jesucristo en la conversión y en el nuevo nacimiento le dan a esa persona, hacen justa a la persona, pero esa persona tiene que aprender a vivir en la justicia y tiene sus actos, su comportamiento, su forma de hablar, las decisiones que toma, tienen que estar marcadas por la justicia. Y Lot era evidente que en medio de toda esa situación, la Biblia
lo ubica como un hombre justo. La misma advertencia nos está haciendo Dios a nosotros. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, donde existe toda esa inmoralidad que usted ya conoce, todas esas situaciones de violencia del hombre contra el hombre, tal y como usted las ve, esa situación de paganismo, de idolatría, esta situación tan tremenda en donde movimientos totalmente humanistas están permeando la iglesia, usted se está manteniendo firme y usted está mostrando la justicia de Dios en su vida a través de caminar en rectitud. Amén. Fíjese que no, es que si nosotros pensamos en Lot, hay algo que nosotros debemos de aprender de Lot y seguramente usted ya, algunos de ustedes o todos ya lo estaremos practicando. A Lot no le agradaba, a pesar de que él vivía allí en Sodoma, de las dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que eran ciudades vecinas, pues Lot vivía domiciliarmente en Sodoma. Ahora, a Lot no le agradaba en lo más mínimo la situación de pecado que se vivía allí en la ciudad de Sodoma donde él estaba. Él no toleraba lo que estaba sucediendo ahí. Más bien, la Biblia indica que él sufría. Fíjese bien, dice que sufría por la vida pecaminosa de la gente de Sodoma. Y eso lo vamos a ver en uno de los pasajes de la Escritura, porque dice la Biblia que el clamor sobre Sodoma y Gomorra, contra Sodoma y Gomorra, subió delante de Dios. Y parte de ese clamor era el corazón de Lot, que oraba, que gemía, que intercedía. Esto, a veces uno piensa, bueno, ¿y por qué no se fue? Pues no se fue así como usted o yo no nos vamos de ciertas colonias donde sabemos que hay pecado. Posiblemente vivimos en algún sector donde, en alguna colonia, en algún barrio, en algún condominio, donde sabemos que hay pecado, donde se practica el pecado abiertamente y no nos vamos. Y no nos vamos porque no estamos huyendo de esa manera del pecado. Nosotros hemos sido llamados a vencer el pecado. Amén. Así es que Lot no se fue de Sodoma porque era su ciudad, era el lugar donde él vivía con su familia, hasta que recibió la orden del Señor. Pero él, en medio de todo ese sufrimiento, Lot clamaba y gemía delante del Señor por el pecado que él veía y que ya en alguna forma había infectado a su familia. Dos de sus hijas se habían casado con hombres de la ciudad. Y esto lo vemos en el hecho mismo que no quisieron salir de la ciudad porque amaban ese lugar. Ahora, nosotros no, ahí es donde la palabra es donde dice a nosotros, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esta es la gran diferencia. Usted vive donde vive, muchos viven, mire, hay cristianos que viven en Las Vegas, hay cristianos que viven en Nueva York, hay cristianos que viven en Holanda, en Suecia, en España, qué sé yo, en algunas ciudades del mundo que usted sabe que son ciudades también de pecado. Oye, porque ahora no es solo Las Vegas, la ciudad de pecado. Ahora la ciudad de pecado hay muchas ciudades que están caminando en pecado porque cada vez la rebelión del hombre se hace mayor. La rebelión del hombre contra Dios cada vez se hace más intensa, cada vez se hace más frontal contra Dios. El hombre en su desobediencia a Dios, en su ignorancia, en su incredulidad y en su resistencia a dejar guiar su vida a través de los principios, de los preceptos y los mandatos de la palabra del Señor, el hombre se constituye en enemigo de Dios. Porque es lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? El que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. Así es que vemos, fíjese bien, este hombre Lot. Lot es un hombre que estaba, podemos pensar por un momento en Lot y decimos, ¿Lot estaba libre de pecado? No. ¿Lot estaba libre de errores? No. Usted lo va a ver un poquito más adelante. Y si usted lo pensamos por un momento, estaba Lot exento por ser un hombre justo, por ser un hombre piadoso. ¿Estaba Lot exento de pecado? No. Y lo vemos más adelante, cuando él se embriaga y pues sus hijas, se da esta situación sexual donde ya nacen esas dos tribus tan fuertes, los amonitas y los moabitas, que son enemigos de Israel, por supuesto, ¿verdad? Usted ya los ve en la actualidad, son ciudades. Jordania es una de ellas, Turquía la otra, Siria la otra ciudad, Moab
y Amón son ciudades actuales como las ciudades de ahora, actualmente, Siria y Jordania. Esos son los dos descendientes de ese incesto que se dio las hijas de Lot con él. Amén. Si es que se da cuenta, hubo una situación ahí. Igual, pero también vemos a otro personaje de la Biblia, vemos a Abraham. Abraham no estuvo exento también de eso. Abraham también actuó mal. Usted ve la historia en Génesis capítulo 12, usted va a encontrar la historia tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 20, de esa historia en la cual pues ellos quisieron ayudar a Dios, Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios, y pues Sara entregó a su sierva Agar, la egipcia, y de ahí nació Ismael. Y usted ya sabe qué es lo que ha sucedido con todos los descendientes de Ismael, que se han convertido, pues por supuesto, en enemigos de Israel. Amén. Y cuando nosotros leemos esto acerca de la historia, pensamos, bueno, podemos hablar solo cosas buenas de Lot, pero no es que debamos de embellecer la vida de los héroes de la fe en la Biblia, pero tampoco debemos de hacer conjeturas sobre la vida de ellos o aspectos negativos de su vida. ¿Por qué no debemos de juzgar a Lot? Porque pensamos en algún momento, ¿por qué no salió antes? ¿O por qué no? ¿Por qué se fue para allí? ¿Por qué cuando decidió separarse con Abraham, por qué él se fue para allí? ¿Por qué cuando entró a las ciudades? Mire, una serie de conjeturas. ¿Por qué cuando entró a las ciudades de Sodoma y Gomorra y conoció y vio la vida, cómo se vivía ahí, por qué no se regresó y fue a buscar otro lugar y otras ciudades? Y podemos hablar de una serie de cosas, suponer, conjeturar, etcétera, de la vida de Lot y de las decisiones de Lot. Ahora, yo quiero remarcarle algunas cosas importantes que tienen que ver con Lot y con nosotros en la época que nosotros estamos viviendo. Por eso usted ve ahora, si usted ve a las iglesias en este tiempo que ya entramos, de ya la segunda quincena de noviembre hasta finales de año, usted va a ver que las iglesias hay éxodo. Porque la gente busca las cosas de afuera, busca las cosas del mundo. Los creyentes aún buscan las cosas del mundo, se deleitan más en las cosas del mundo. Es como que después de todo el año necesitamos una gratificación. Después de estar todo el año en la iglesia, escuchando mensajes, escuchando predicas, necesitamos una gratificación. Y qué mejor quedárnoslas en los últimos 40 días del año. Esto es un error, es una forma de una apostasía leve, pero una apostasía de las cosas del Señor, porque Dios no es un Dios de enero ni de diciembre. Dios es un Dios eterno, es un Dios siempre, de todos los días, toda la semana, todos los meses y todos los años. Dios sigue siendo Dios y Él sigue demandando de nosotros adoración, alabanza, gratitud y obediencia. La relación con Dios no está en función a un tiempo puramente laboral. Trabajo, estoy en la iglesia 10 meses o 11 meses y ahí me tengo que tomar mi mes de vacaciones de la relación con Dios, porque cuando dejo la iglesia yo tengo una sintomatología del creyente tibio. Deja primero la iglesia, empieza a dejar la iglesia porque su vida de oración es escasa. Deja la iglesia porque su estudio y lectura de la palabra del Señor es escasa. Y cuando empieza a dejar la iglesia, usted se va a dar cuenta, amado hermano y hermana, que gradualmente va a empezar a dejar a Dios y finalmente va a terminar en el mundo. Mire, no falla. Por años hemos visto esto con mi esposa en el ministerio y seguramente los hermanos ministros del Señor estarán de acuerdo conmigo que esto es un fenómeno. Podemos atribuírselo a una serie de cosas. Yo quiero dejárselo y yo no se lo quiero atribuir, pero le estoy dando un marco de referencia con la vida de Lot en Sodoma y Gomorra. Ahora, en medio de todo lo que nosotros podemos suponer o conjeturar de por qué Lot no hizo, por qué sí hizo, por qué no se detuvo, tengo que hacer algunas preguntas y debo de preguntar estas cosas. ¿Quién de nosotros puede asegurar que vive en este mundo, en esta época, tal y como Lot vivió en Sodoma?
¿Quién podría asegurarlo? Porque fíjese que en medio de todo el tiempo que Lot vivió ahí, Dios lo llama justo y lo llama piadoso. Eso significa que Dios allí, él no se contaminó con el pecado. Se mantuvo lejos del pecado. Se mantuvo lejos de la vida. Era una ciudad con mucha gente. Había más de 120,000 personas viviendo solo en Sodoma. Entonces, cuando usted dice, habla de una ciudad de 120,000 personas y usted ve el pecado allí, bueno, si ahora usted lo compara con cómo es la vida dentro de un condominio y usted ve cómo viven los hogares en ese condominio y usted ve cómo llevan la vida social en ese condominio y en algún momento el mismo creyente, y lo acabamos de ver, amados hermanos, en esta celebración satánica del Halloween. Cristianos dentro de su condominio poniendo los colores de Halloween en su casa. ¿Y qué es un condominio? Que hay ahí 60 casas o 200 casas. Imagínense, en Sodoma eran más de 120,000 personas viviendo ahí. Y Lot, en medio de todas las costumbres diarias, en medio de todo el pecado diario, en medio de todas las prevaricaciones diarias, en medio de todas las transgresiones diarias, Lot se mantuvo justo y fue piadoso en todo. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros vemos a Lot, estamos hablando de el regreso del Señor Jesús, preguntamos, ¿quién de nosotros puede asegurar que vive en este mundo y en esta época que vivimos, tal y como Lot vivió en Sodoma? ¿A quién? Como a Lot le atormenta hoy el pecado y la injusticia de los incrédulos. A Lot le atormentaba el pecado de esa ciudad. Ahora, tenemos que preguntarnos a cuántos de los creyentes, cuántos de los que estamos congregados hoy, nos atormenta ver el pecado de la gente que conocemos. ¿A quienes nos angustia ver el pecado? Sube nuestro clamor delante de Dios. Miren, nosotros estamos intercediendo semana tras semana, día tras día. No hemos dejado de interceder desde que empezó todo este problema de la pandemia, pero no por eso, porque ya intercedíamos anteriormente. Pero mire, esta semana estamos intercediendo, hemos intercedido la anterior por las almas perdidas. ¿Sabe por qué? Porque nos compadecemos de aquellos que creyéndose buenos, están condenados a la muerte eterna. Y nuestro clamor, nuestra carga, el dolor dentro de nuestro corazón debe ser a las almas perdiéndose. Cuando creyendo que por tener un cigarrillo en la mano, por tener una botella de licor en la mano, una botella de una cerveza, qué sé yo, o estar abrazado con la mujer más esbelta o con el hombre más musculoso, fuera de extra relación matrimonial, creen que son exitosos y no se dan cuenta que están marchando a la condenación eterna y que están viviendo en la muerte. Así es que hay carga. Lot tenía esa carga, Lot tenía ese dolor por el pecado, esa carga por el pecado, ese sufrir por el pecado. Dice que el clamor contra Sodoma subió delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿quién de nosotros en esta época que vivimos vive sin levadura, sin la levadura del pecado, y se opone a la maldad como este hombre hizo? Porque seguramente Lot confrontó el pecado. Mire que cómo lo trataron cuando llegaron los ángeles allí con él. Mire cómo trató la población a Lot. Y este que ni siquiera es de aquí. O sea que Lot era una persona a la que realmente es una persona que no era bien aceptada en la ciudad por el tiempo que ha vivido ahí. ¿Por qué? Porque Lot confrontaba a la gente con el pecado. Porque Lot no estaba de acuerdo con el pecado. Y así la iglesia de ahora, la iglesia pura y sin mancha, la iglesia que forma parte de ese cuerpo místico de la novia de Cristo, debe aborrecer el pecado, debe confrontar el pecado, y la iglesia debe pararse firme, creyente por creyente, debe pararse firme contra el pecado que la humanidad está viviendo. Amigos, familiares, vecinos,
A veces somos demasiado tolerantes y a veces somos muy compasivos con la gente y por ser confundimos la compasión, porque la compasión significa no decirles nada porque se van a ofender. Sí, pero es mejor que se los diga y no que por no decirles nada porque se van a ofender, se terminen perdiendo. Así es que, ¿quién de nosotros vive sin levadura? En estos tiempos de incredulidad, de rebelión contra Dios y apostasía, tenemos una buena noticia y usted y yo somos parte de esa buena noticia. Sí existen hombres y mujeres que siguen el ejemplo de Noé y de Lot, que en medio de una generación perversa se mantienen firmes. El ejemplo más claro es que usted domingo a domingo, semana tras semana, día tras día, usted tiene su altar familiar en casa, usted asiste a sus estudios bíblicos, usted se está preparando mejor cada vez en la palabra, quiere conocer más a Dios, está teniendo seguramente este año, usted ha llegado a tener una relación más estrecha, más personal y más íntima con Jesucristo. Estoy seguro que esto es así y esto muestra que sí hay hombres y mujeres, sabemos hombres y mujeres que nos hemos parado firmes, así como Noé y Lot en medio de una generación perversa. Quiero que venga conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 7 y versículo 14, por favor. Quiero que leamos un pasaje que va a traer más luz a nuestro corazón de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. En el capítulo 7 de Apocalipsis y verso 14 dice la palabra. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Amén. Fíjese bien, está hablando de aquellos que van a ser sacados de la tribulación. La iglesia habrá salido antes, la iglesia habrá arrebatado antes, pero aquí está hablando que en medio de una generación perversa y aún en la tribulación, los tiempos de la mayor maldad. Mire, si usted cree que estamos viendo maldad y la estamos viendo en dimensiones terribles, la gran tribulación, la maldad llegará a su clímax. En la gran tribulación, mire, el cristiano que se quede por X o Y razón, no voy a juzgar sus actitudes, la gran tribulación va a ser una época en la que aquel que es el príncipe de la maldad, aquel que va a llevar la maldad a los niveles más terribles, va a contaminar el corazón de muchos hombres y mujeres que cometerán actos de maldad como nunca jamás se han visto sobre la tierra. Por eso la palabra del Señor dice que de ahí va a sacar Él a un grupo de personas que clamarán, ya habrán clamado a Él. En medio de toda esa gran tribulación, clamarán también al Señor. Pero no hay que esperar ese tiempo de la gran tribulación. Nosotros estamos viviendo una situación tremenda. Mire la apatía que en algún momento viene sobre los creyentes, la gratificación que el creyente quiere tener sobre sus propias obras. He hecho obras durante todo el año, ahora necesito una gratificación. El problema es que esto no está hablando de un corazón que está verdaderamente comprometido con Dios, pero sobre todo no está hablando de un corazón que ama a Dios por sobre todas las cosas, como dice la palabra del Señor, con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Está hablando de tibieza y esto la palabra no lo advirtió. No debe de sorprendernos porque la palabra del Señor nos lo advirtió. No necesariamente, amado hermano y hermana, y tengo que decirlo de esta manera, amigo, amiga, usted que tal estará viendo o va a ver esta prédica, a escuchar esta prédica, no necesariamente todo aquel que va a una iglesia es parte de la iglesia de Cristo. Lamentablemente, tenemos que decirlo con mucha claridad y lo tenemos que decir con mucha seguridad porque la misma palabra del Señor lo dice cuando habla acerca de los cabritos y de las ovejas. Amén. Así es que, fíjense bien,
La Biblia dice que los pecados de Sodoma se habían agravado en gran manera. Solo piense por un momento eso y miremos ahí, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 18 del libro de Génesis, y vamos a buscar el versículo 20, por favor. Porque quiero que veamos, ¿de acuerdo? Lo veamos en la palabra, ¿no? No vamos a ver esto como, bueno, es una idea, es una suposición, es algo que se están imaginando ellos. No, veamos lo que dice la palabra en el capítulo 18 y verso 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, dése cuenta del problema. Ya el pecado era terrible en Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia, Dios mismo le habla a Abraham sobre esto y le dice, el pecado se está aumentando cada vez más. Conforme pasan los días, las semanas y los meses, los pecados de la gente en Sodoma y Gomorra van en aumento. Se hacen cada vez más terribles, se hacen cada vez más oscuros los pecados. Y dice él, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Cuando la Biblia, mire, en la Biblia tenemos que cuidar mucho los términos que leemos, porque para nosotros es, se complicó en extremo, pero no damos una idea muy clara. Pero cuando usted lee en el hebreo original y en el griego, cuando la Biblia habla de extremo, llegó a un límite en el que Dios ya no lo soporta, en el que el amor, la paciencia, la tolerancia de Dios ya no soporta el pecado. Por eso es que Dios interviene, porque el pecado llegó, dice, han pecado en extremo, o sea, ha aumentado en extremo. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la sociedad actualmente? ¿Qué es lo que vemos en el mundo? Un rechazo total a Dios, porque no es un rechazo parcial, oye, claro, el rechazo total es en el mundo, el rechazo parcial es en la iglesia. Tristemente, vemos al hombre en una rebelión abierta contra Dios, en una oposición abierta, desafiante contra Dios. Pero vemos en la iglesia una oposición pasiva contra Dios. No quiero oír la palabra, no quiero oír de estos temas. A mí hábleme de prosperidad. A mí hábleme que me va a ir bien. A mí hábleme, predíqueme, pastor, de cosas que me animen, que me llenen de ese éxtasis, de los momentos en los cuales yo quisiera vivir allí, en esos momentos especiales. No, pero tenemos que hablar también del pecado, tenemos que hablar también de las actitudes de rebeldía, de las transgresiones, la concupiscencia y el pecado que hay en el corazón del hombre. Tenemos que decirlo porque así es como la palabra del Señor va a entrar como espada de doble filo, va a partir, va a penetrar hasta el tuétano de los huesos, va a separar el alma del espíritu para tratar con el alma, y entonces va a venir el arrepentimiento del hombre porque ha pecado contra Dios. Hay hijos pródigos afuera de las iglesias. Hay hijos, hombres y mujeres que dejaron la iglesia, dejaron su ministerio, dejaron la posición de privilegio que tenían en la iglesia, porque algo sucedió en su corazón, su alma sufrió tal vez con algo y dejaron la iglesia y prefieren ahora estar disfrutando y deleitándose en el mundo con las cosas de. Por esos hijos pródigos oramos, por esos hijos pródigos clamamos también, por esos hijos pródigos nosotros pedimos que un día levanten sus ojos al cielo y digan, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor, no soy digno. Y como un hijo pródigo regresen a la casa del Padre, porque si no serán destruidos, así como fue destruida mucha gente. Yo estoy seguro, amado hermano y hermana, y yo creo que usted lo va a entender mejor, que Lot y su familia habían hecho amigos en algunos de los segmentos de la sociedad en Sodoma. Y creo que ellos en algún momento ya tenían algunas personas que eran buenas personas también. No eran justos, no eran piadosos, pero eran buenas personas y eran amigos de la familia de Lot. Pero ellos también perecieron allí en Sodoma y Gomorra. No por ser bueno una persona se salva. No por hacer buenas obras una persona se salva. No por ser amigo o no por ir a la iglesia
20 domingos de los 52 del año, se salva. Se salva porque ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Se salva porque le ha rendido su corazón a Jesucristo. Se salva porque ha reconocido sus pecados, ha confesado sus pecados al Señor, directamente al Señor, y ha aceptado que es únicamente a través de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, que nuestros pecados son perdonados y nuestros pecados son borrados, nuestras rebeliones son borradas y son cortadas las iniquidades que nosotros tenemos en nuestra vida. Mire que la palabra del Señor dice, el pecado de ellos le estoy leyendo otra vez Génesis 18:20, el pecado de ellos se había agravado en extremo. Ahora, la pregunta es, ¿quién cree usted que clamaba contra Sodoma y Gomorra? Lot y su familia. Lot y su familia, porque si hubieran habido más, ¿se recuerda cómo Dios con Abraham, cuando Abraham empieza a contender con Dios, realmente contendió con Dios, cuando le dijo, si hubieran 50 justos, ¿no perdonarás tú a la ciudad? Y Dios le dice, si hubieran 50 justos, yo perdonaré a la ciudad. Y Abraham empezó a negociar con Dios hasta que llegó a 10 justos. Y él dijo, si hubieran 10 justos, ¿no perdonarás tú a esa ciudad? Y Dios le dice, si hubieran 10 justos, yo perdonaré a la ciudad. Pero dése cuenta que con más de 120,000 gentes en esa ciudad, en una de las dos ciudades, no había ni siquiera 10 justos. ¿Cuántos habían? Lot y sus 2 hijas. Y su esposa, dirá usted. Sí. Sus otras 2 hijas no, porque sus otras 2 hijas ya vivían. Su estilo de vida había sido cambiado. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con quién se van a casar sus hijos. Por eso es que usted debe cuidar con quién se van a casar sus hijas. No entregue sus hijas a cualquier persona, a cualquier filisteo. No entregue a sus hijos solo porque la clase socioeconómica es buena y usted le quiere garantizar su futuro. El futuro de la humanidad no está seguro más que en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo como cristianos sí estamos seguros. Usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, sí tenemos seguro nuestro futuro, pero no lo asegura en una póliza de vida, no lo asegura en una póliza de destrucción o de daños, qué sé yo. No piense que va a asegurar a sus hijos en función a una clase social. Por supuesto, claro, tampoco le estoy diciendo que si su hijo académicamente es una persona bien preparada, pues tampoco va a ir a buscar niveles que no no tienen armonía, no son compatibles en algún momento en el área académica también. Ese es otro tema. Pero es importante que veamos esto. Ahora, fíjese bien. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo evaluarían? Porque es lo que tenemos que preguntarnos ahora también. ¿Cómo evaluarían los habitantes de Sodoma y Gomorra su propio estilo de vida? Fíjate que las 2 hijas mayores de Lot, ellas adquirieron el estilo de vida de los sodomitas. ¿Sí? Por eso no salieron. Cuando Lot le pregunta y les dice que salgan y que se vayan, no les preguntó, les dijo que se fueran con él. Los 2 yernos de Lot pensaban que Lot se estaba burlando de ellos. Ahora, ¿por qué las hijas mayores no reaccionaron a favor de su papá y entendieron, discernieron, oyeron la voz de Dios, escucharon la voz también de Dios a través de estos ángeles sacándoles de la ciudad? Porque la mente ya se había entenebrecido de estas 2 muchachas. Su corazón ya se había endurecido contra Dios. Por lo tanto, ellas pudieron haber dejado. Fíjese que la palabra del Señor lo dice y Jesús mismo lo dijo. Quien quiera que no deje padre, madre, mujer, hijos, por mi causa. A las 2 hijas mayores que murieron allí en Sodoma, calcinadas, igual que con los amigos de la familia de Lot, murieron calcinados. Porque no conocían a Dios. A pesar del testimonio de la familia, ellos no conocían a Dios. Ahora, pensemos por un momento cómo evaluaríamos la vida y el estilo de vida de la gente de Sodoma, porque igual tenemos cómo evaluamos la vida de nuestros vecinos.
¿Cómo evaluamos la vida de nuestros familiares que todavía no conocen a Jesucristo? Bueno, hagamos un ejercicio rápidamente, un brevísimo ejercicio rápidamente. La gente de Sodoma y Gomorra se creía gente muy instruida, se jactaban de ser gente muy instruida. Para ellos, fíjese bien, mientras más conocimiento, mientras más ciencia, el ser humano se hace más tolerante con el pecado. Porque es su razonamiento lo que está mandando. Lo que prima es su razonamiento y no los principios morales y espirituales que pudo haber conocido o que en algún momento pudieron haber sido sembrados en su corazón. Ahora, como ellos se consideraban personas instruidas, para ellos era muy importante ser tolerante, como usted lo ve en la sociedad actualmente. La sociedad actual, la generación en el mundo que nosotros estamos viviendo, se ha venido convirtiendo en una generación tolerante con el pecado, tolerante con las más terribles aberraciones morales. Fue lo mismo que sucedía con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Para ellos, ser intolerante con el pecado, para ellos era una ofensa para los derechos humanos en su sociedad. ¿No le parece esto algo familiar? ¿No le parece algo conocido esto? Ahora, el pecado, ¿cómo juzga la gente el pecado? La gente a qué le llama pecado. La verdad es que no depende de nosotros, de cómo juzguemos nosotros el pecado. Tampoco de cómo la gente le llame al pecado. Le puede poner un nombre si quiere usted. Pero mire, hermano, hermana, no interesa si nosotros le quitamos importancia al pecado o lo interpretamos de tal manera que lo hagamos socialmente aceptable. Porque esto es lo que está sucediendo en las iglesias, en el mundo hoy. Le han dado nombres al pecado dentro de las iglesias, desde los púlpitos, le están dando nombres al pecado de tal manera que lo hacen socialmente aceptable. Y por eso la oscuridad ha entrado al cristianismo. La luz de Cristo sigue brillando y jamás la luz de Cristo va a permitir que esa oscuridad cubra totalmente a su iglesia. La luz sobre las tinieblas prevalece. Amén. Ahora, fíjese bien. No depende de cómo juzguemos nosotros el pecado, ni de lo que nosotros llamemos o no pecado. Tampoco interesa si nosotros le quitamos importancia a los pecados o si los aceptamos de tal manera que sean socialmente aceptables. ¿Sabe qué es lo único que cuenta? Cómo Dios juzga el pecado. Eso es lo único que cuenta. Usted y yo podemos hacer una serie de lucubraciones acerca del pecado y sacar en algún momento enunciados filosóficos acerca del pecado, pero no sirve de nada. Porque lo único que para nosotros cuenta es cómo Dios ve el pecado y cómo Dios juzga el pecado. Lo único, punto, no hay más. El hombre puede hacer todo lo que quiera, pero al final, por eso a mí me gusta mucho decir, porque trajo una convicción que el Espíritu trajo a mi corazón, cuando en consejería a veces le digo a la gente, tanto la gente que está verdaderamente y genuinamente buscando arreglar su vida con Dios, como a los que en algún momento quieren seguir haciendo las cosas a su manera, les digo, al final, amado hermano o hermana, Dios tiene la última palabra. Y en cuanto al pecado, Dios sigue teniendo la última palabra. Y la última palabra de Dios es, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo al libro de Hebreos, porque esto tiene mucho que ver con cómo está viviendo la iglesia
y cómo está viviendo la humanidad, pero cómo está viviendo la iglesia también actualmente. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4. Dice la Biblia: a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ve? A los fornicarios y a los adúlteros. ¿Por qué? Porque qué dura la palabra. Por supuesto, es que con el pecado hay que ser duro. Usted con el pecado no puede ser condescendiente. Usted, amado hermano o hermana, con el pecado no puede ser tolerante. En su casa usted no debe ser tolerante con el pecado en su casa, porque Dios con el pecado no es tolerante. Dios juzga el pecado tal y como el pecado es. Dios no le anda buscando nombres al pecado. Dios no le anda buscando formas de que lo veamos como un Dios compasivo porque nos permite ciertas cosas. Hay muchos hombres y mujeres, miles, millones de hombres y mujeres con los cuales Dios está siendo paciente, porque no quiere que ninguno perezca. Y tristemente hay muchos cristianos dentro de las iglesias con los que Dios está siendo paciente, porque no quieren dejar su pecado, no quieren dejar aquellas cosas que les dan a ellos un estilo de vida socialmente aceptable con el mundo, cuando la palabra del Señor nos dice claramente a nosotros que nosotros no nos hagamos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Dios no tolera ningún pecado, amado hermano o hermana. Mire lo que dice Apocalipsis 21, 27. Si lee ahí conmigo, vaya a esa palabra, por favor, amado hermano o hermana. Si nos tomamos unos minutitos más, pues tomémonos esos minutos más, pero confirmemos, corroboremos, verifiquemos que esto está escrito en la palabra del Señor y es palabra que salió de la boca de Dios. Y si es palabra que sale de la boca de Dios, así como se ha cumplido su palabra a través de los siglos, se va a seguir cumpliendo su palabra. Apocalipsis 21, 27 dice: ningún mentiroso tendrá acceso a la nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Se da cuenta que, ¿sabe por qué la Biblia habla tanto de la mentira? Porque es uno de los pecados que más cuesta desarraigar de la vida de los seres humanos. A las pruebas me remito, dirían los abogados. Ve a los cristianos. ¿Cuántos cristianos conoce usted que mienten con regularidad? Muchos. Se lo digo como pastor. Muchos. Lo que pasa es que le dicen mentiras piadosas, ¿verdad? Mentiras blancas. Ya solo falta que le voy a decir, es que mire, lo que pasa, pastor, es que era una mentira espiritual. Ya solo falta que digan eso, ¿verdad? ¿Me comprende? ¿Por qué? Y mire que la Biblia dice, ningún mentiroso tendrá acceso a la nueva Jerusalén. Esa es la Jerusalén celestial. Esa Jerusalén no va a descender a la tierra, se va a quedar suspendida en los aires. Mire que es maravilloso. Esa es la ciudad con puertas de perlas y con calles de oro. Y usted y yo seguramente queremos estar allí. ¿Sí? Deje de mentir. Deje de decir cosas que no son. La Biblia dice que Dios no tolera ningún pecado. Es evidente que Dios no tolera ningún pecado. Génesis 13:13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Ve? Enemigos acérrimos de Dios. En la sociedad actual, en la humanidad, tal y como estamos viviendo, hay muchos hombres que están destruyendo sus hogares, están llevando a sus familias al desfiladero, están llevando a sus familias al abismo, porque ellos mismos se han constituido enemigos de Dios. Ellos mismos no guían a su familia. Vamos y congreguémonos, vamos y estudiemos la palabra. Por eso instamos, exhortamos y amonestamos a los miembros de la congregación para que levanten un altar familiar. Y me da mucho gozo ver a varios hermanos de la congregación que ya tienen su altar familiar. Pues esto, pero el hombre que es enemigo de Dios, el hombre que se rebela contra Dios. Ahora, en los seminarios bíblicos o en los institutos bíblicos se enseña que la Biblia es el sujeto
y nosotros el objeto. La Biblia es el sujeto. Eso se enseña en los seminarios de los institutos bíblicos. Hoy usted puede preguntarle ahí a los directores y va a ver que eso así se enseña. La Biblia es el sujeto, la palabra de Dios, y nosotros somos el objeto. La palabra se escribió por nosotros, para nosotros, ¿sí? En otras palabras, se lo puedo decir de esta manera. Es la Biblia, la palabra de Dios, la que trata con nosotros, no nosotros con la Biblia. La Biblia es la que trata con nosotros. Amén. Mire, hermano, hermana, tenemos mil excusas, disculpas, justificaciones para nuestros errores y pecados. Seguramente en la semana yo recibiré algunas excusas y disculpas de por qué algunos no se congregaron hoy. Seguramente. Y los sigo amando y los seguiremos amando y seguiremos orando por ustedes, amados hermanos. Minimizamos el pecado y decimos hoy en nuestra sociedad. Pero si hoy en día todo el mundo lo hace, y esto se ve mucho dentro de los jóvenes. Por eso es que los jóvenes deben de ser bien instruidos en casa y por eso es que el altar familiar cobra un valor incalculable en los días y en la generación que nosotros estamos viviendo, porque los papás, el varón de la casa, debe de enseñarle a sus hijos los principios de la palabra de Dios para que no escuche de sus hijos esto. Hoy en día todo el mundo lo hace, así es que ¿qué tiene de malo que yo lo haga también? Ay, no es tan grave como lo dicen, ¿verdad? Están exagerando, no es tan grave como lo dicen. Pero papá, mamá, vivimos en otra época. O el esposo a la esposa, ¿verdad? Pero si vivimos en otra época, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? ¿Por qué tenemos que ir todos los domingos? ¿Por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué tenemos que meternos a estudiar la palabra? ¿Para qué vamos a levantar un altar familiar? Eso era de la antigüedad. ¿Por qué vamos a hacer? Vivimos en otra época. ¿Se da cuenta? Es un problema de una oposición a las cosas de Dios. Pero el tema no es ese. Lo que interesa es que Dios no ha cambiado, ni cambiado su manera de ver y juzgar el pecado. Veamos uno de los casos más claros en la Biblia. ¿Usted se acuerda de José ahí en Génesis 39? ¿Usted se acuerda del joven José que fue a la casa de Potifar a servir después de haber estado también pasando por situaciones de mucha adversidad? Y este joven va a la casa de Potifar, lo venden como esclavo y está sirviendo ahí. Pero la esposa de Potifar, pues una mujer lujuriosa, lasciva, pues quiere que el joven se acueste con ella, ¿verdad? Ella está casada, pero así es en la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que pasa, los famosos reuniones en donde hay intercambio de pareja, y no para bailar, como era en mis tiempos era para bailar, ¿va usted? Pero ahora es para otras cosas, ¿verdad? El cambio de pareja, y es cambio de pareja para caer en las peores inmoralidades. Pues esta mujer quería que José, este joven, en nombre de Dios, se acostara con ella. Y mire pues lo que le contesta José en Génesis 39:9. Le dice, ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Miren quién piensa José. Antes de pecar, ¿en quién piensa usted? ¿En usted? ¿En su esposa? ¿En su cónyuge? Hombre o mujer. Estoy hablando de su cónyuge. ¿En sus hijos? ¿O piensa en Dios? Antes de pecar y para evitar pecar, ¿usted piensa en Dios? ¿O piensa en, bueno, uno al año no hace daño? Mire lo que José dice. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal? Y pecaría contra Dios. Lo primero que había en la mente y en el corazón de José, en una sociedad como la egipcia, arrogante, altanera, prepotente, orgullosa, y donde se daban también una serie de pecados terribles, mire lo que él contesta. Primero veo a Dios, porque ¿cómo haría yo un mal tan grande? Mire cómo le llama José. Ella lo estaba invitando a que tuviera relaciones sexuales con él, con ella. ¿Y cómo le dice él? ¿Cómo haría yo un mal tan grande?
Piensa usted en eso y dice, no, pero solo fue una miradita. No, pero si solo, bueno, sí me gusta. La verdad es que sí, pues tal vez podría ser, ¿verdad? De repente si me da una canita al aire, ¿verdad? Mire, José ni eso se permitía. ¿Cómo haría yo un mal tan grande contra Dios? Vea, casos tremendos en el que la palabra nos enseña que el verdadero creyente, el creyente genuino, se aparta del pecado, aborrece el pecado, lucha contra el pecado, huye de las tentaciones. Y a los jóvenes Pablo les dice, huye pues de las pasiones juveniles, le dice Pablo a su joven discípulo Timoteo, y se lo dice a los jóvenes también, porque los jóvenes pueden estar diciendo, ay no, pero es Navidad, un año nuevo, vamos allá a pasarla, sí. Pero Pablo le dice, huye pues de las pasiones juveniles. Porque eso es lo que el cristiano hace. Mire, nosotros ahí encontramos en Sodoma, en la historia de Lot en Sodoma, encontramos los valores de Dios invertidos en esa ciudad. Y por favor, no me vaya a decir que en Sodoma y Gomorra no habían escuchado de Dios. Lea usted toda la historia de los patriarcas y usted se va a dar cuenta que Sodoma y Gomorra sí habían sido ciudades que habían sido en alguna forma impactadas por hombres justos de Dios en la época patriarcal. Fíjese que cuando los ángeles llegan y van a descansar, Lot los entra a su casa para que ellos también descansen también ahí en la casa. Y oiga lo que dicen ahí en Génesis 19, capítulos 4 y 5, dice, todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritar. ¿De qué le están hablando? Le están hablando del abuelo, del papá y de los nietos. Aquí le está hablando la Biblia, hermano, estoy haciéndole una interpretación de lo que la palabra del Señor dice y la Biblia aquí está diciendo claramente que desde los abuelos hasta los nietos estaban pervertidos, eran degenerados, ya habían arruinado a la tercera generación y la maldición estaba alcanzando ya a la cuarta generación seguramente. Y dice, empezaron a gritar, ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Estoy leyéndole la versión Dios habla hoy, para que podamos tener el contexto tanto del área evangélica como católica, ¿sí? Fíjese bien, la versión Dios habla hoy dice, ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Ahora, nosotros claramente entendemos lo que este versículo está diciendo. Lo tenemos clarísimo en nuestra mente que era lo que querían hacer. Aquí se invierten los valores dados por Dios. Lo mismo pasa hoy en día, amado hermano, hermana. Lo que es absolutamente pervertido es declarado normal. Y por lo tanto se le quita seriedad a la palabra de Dios. Fíjese que cuando Lot informó a sus yernos acerca de la situación que se estaba viviendo y los quiso prevenir acerca de la destrucción que venía sobre las ciudades, les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Ellos sabían que Lot era un hombre de oración. Los yernos de Lot sabían que era un hombre que estudiaba, que tenía comunicación con Dios, que tenía intimidad con Dios. Era un hombre que tenía momentos extraordinarios de relación con Dios. Y cuando Él les dice, salgamos, salgan de esta ciudad, porque Dios dice que va a destruir la ciudad, estos hombres debieron de haberle creído, pero su mente estaba entenebrecida, tal y como lo dice Romanos en el capítulo 1, su corazón se había endurecido y sus caminos eran caminos malos. Y ellos no quisieron salir y sus esposas, hijas de Lot, se quedaron allí. Porque dice Génesis 19:14 que a los yernos les pareció como que se burlaba. Aquí no está diciendo, me parece que se está burlando, no. Ellos empezaron seguramente a chistear, a bromear, a sarcásticos, irónicos con lo que este hombre les estaba diciendo. Ahora, termino con esto. Hay una separación en el futuro cercano de la iglesia. La iglesia verdadera, permítame un momento.
está siendo separada ya. Personalmente, la Biblia no dice eso, pero personalmente, por mi relación con Dios, que seguramente otros ministros del Señor también la tienen, más o mayor o menor o igual, esta época de la pandemia, uno de los propósitos de Dios en medio de esto, no estoy diciendo que Él mandó el virus, pero en su voluntad permisiva, Él permitió ese virus. Ahora, ¿sabe qué hizo Dios? Según Dios me ha revelado en esto, separó a su iglesia verdadera. Y luego de separar a la iglesia en estos meses de pandemia, mire lo que ha sucedido. Tal y como Apocalipsis lo dice, el que es justo, pues se va a justificar más. El que es santo se va a santificar más, pero el que es inmundo se va a volver más inmundo. Y esto pasó. Si usted se da cuenta, la iglesia cristiana, vea la iglesia cristiana. La iglesia en la pandemia, en todos estos meses que llevamos, la iglesia experimentó una separación. Experimentó para los que estamos santificándonos más. Sufrió una separación para aquellos cristianos que los arrastró el desánimo, la incredulidad, la duda, y se han vuelto más mundanales de lo que ya eran cuando estaban en la iglesia. Lo dice la Biblia, y yo se lo digo por revelación del Espíritu Santo, que esta pandemia hizo dos cosas con la iglesia. Separó a la iglesia genuina y se está santificando a la iglesia genuina. Porque la otra ya no cuenta. La iglesia apóstata, el cristiano apóstata ya no cuenta. Ya el cristiano apóstata ya decidió, ya tomó una decisión en cuanto a su relación con Dios. Amén. En conclusión, termino con esto. En aquel tiempo, los ángeles le tendieron la mano a Lot y lo sacaron de la ciudad que iba a ser destruida. A usted y a mí, en el monte Calvario, Dios extendió su mano para usted y para mí. Y para todo aquel que en él crea, que no se pierda y tenga vida eterna. Así es que, amado hermano, hermana, es importante en este momento. Estamos viviendo días peores. Estamos viviendo una generación peor de la de Sodoma y Gomorra. Y en algún momento Dios va a intervenir y va a sacar a su iglesia de este mundo. En el monte Calvario, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, abre sus manos, Él extiende sus manos a la humanidad. Dios, a través de su Hijo, a través del sacrificio de su Hijo, extiende las manos. Y usted y yo nos hemos tomado de su mano. Y si usted, amigo o amiga, no ha tomado la mano del Señor para salvación eterna, este es el tiempo. Y le invitamos a que usted tome la mano del Señor, la mano misericordiosa de Dios. La mano del Señor no se ha cortado para salvarnos. Y la mano del Señor se sigue extendiendo a la humanidad para que el hombre y la mujer se tomen de Él y sean salvos por siempre. Amén. Quiero terminar con este pasaje, porque esto es una responsabilidad para usted y para mí a partir de ahora. En la carta, en la epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, al final, casi ya, antes de entrar al Apocalipsis, usted va a encontrar la carta de Judas. Y en los versos 22 y 23, Judas, Dios, a través de la inspiración a este Judas, el hermano de Jesús, dice lo siguiente: algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvar arrebatándolos del fuego del infierno, del fuego de la condenación eterna. Y a otros, tener misericordia con temor. Fíjese bien, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. O sea que hay personas que ya decidieron, ya se rebelaron tan frontalmente contra Dios, que usted ni en su casa los debe de recibir. Su pecado es tan terrible
¿Mm? Aquella persona que anda con dos mujeres, tiene dos, un amante y usted lo sabe. Y se burla de Dios y se burla de la Biblia, pero si quiere ir a tomar una copa a su casa o un café a su casa, no lo reciba. La Biblia dice que usted debe contaminar, usted debe aborrecer aún la ropa contaminada de ellos. ¿Mm? Porque ellos ya son como nubes sin agua, dice la misma epístola. Son como nubes sin agua. Pero a los que sí puede alcanzar, a los que sí sabe usted que tienen esa necesidad, a los que están perdidos y no saben, quieren encontrar la solución, pero no saben cómo, a ellos arrebátelos. Dice, convenza a unos, arrebate a otros y tenga misericordia de los demás porque ya no hay nada más que hacer por ellos. Eso es lo que dice la carta. De unos, tenga misericordia porque ya no hay nada más que hacer por ellos. Porque ya ellos eligieron la condenación eterna. Amén. Así es que, amado hermano, hermana, esfuércese con todos sus dones naturales y dones espirituales para sacar al resto de su familia de esa Sodoma actual. A sus amigos, sáquelos de la destrucción, porque viene destrucción sobre la tierra. Eso es la Biblia, es abundante en palabra. Amén. Así es que donde está, por favor, cierre sus ojos. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y que juntos oremos al Señor. Padre, hoy queremos darte gracias. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has guardado. En medio de esa generación adúltera, en medio de esta generación perversa, tú nos has guardado, nos has librado, Señor, de esas tentaciones, nos has llenado el corazón con tu amor de tal manera, Señor, que nosotros, Señor, no nos apartemos de ti ni a la derecha ni a la izquierda. Señor, sabemos que se repiten mucho frases que parece que son hasta frases talismanes, Señor, en el cristianismo. Pero nosotros hoy, Señor, sabemos, Padre, y nuestras palabras son palabras genuinas, son palabras originales, son palabras sinceras y honestas delante de ti, Señor. Padre, gracias, gracias porque tú no nos has dejado, porque, Señor, has inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Esto es glorioso, Señor, cuando nosotros nos podemos dar cuenta y podemos, Señor, Padre, recordar que, Señor, al que tú escogiste, nadie lo arrebatará de tu mano. Señor, y es cuando hemos sido inscritos en ese libro de la vida. Padre, que podamos levantarnos hoy con valentía. Señor, que nos podamos levantar hoy, Señor, con determinación para, Señor, alcanzar aquellos, Señor, gente, Padre, gente que en algún momento, Señor, está necesitando, no sabe cómo, Señor, algunos arrebatándolos, Señor, algunos forzándolos a entrar, Señor, y aquellos, Señor, que definitivamente rechacen el evangelio, danos misericordia sobre sus vidas, danos a nosotros misericordia para que no los juzguemos ni los condenemos, porque esto solo te corresponde a ti, Señor. Dios Todopoderoso, oramos por nuestra familia, aquellos miembros de nuestra familia que todavía no te conocen. Padre, que haya un momento en su vida en el que nosotros podamos llevarles el evangelio de la paz, que podamos llevarles el evangelio de la verdad, que podamos, Señor, atraerlos a ti y presentar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el único que salva, Señor. Danos esa oportunidad con nuestra familia que aún no te conoce, Señor, que seamos valientes, que seamos, Señor, Padre, así como este hombre Lot, así como Abraham, Señor, y así como tantos héroes de la fe que tu palabra nos enseña, Señor, y aún héroes de la fe contemporáneos, Señor, Padre, que podamos ser verdaderos evangelistas en nuestra familia, Señor, que no tengamos miedo de presentar a Cristo, que no nos dé vergüenza presentar tu palabra, orar en la mesa de la comida. Si hay alguna reunión social, Señor, que nosotros seamos, Señor, pioneros en esas reuniones de levantar y decir, quiero orar, permítame orar y bendecir los alimentos y que sin ninguna vergüenza, dejando el orgullo, dejando al hombre viejo y a la mujer vieja, Señor, despojándonos de eso, podamos dar testimonio que nosotros tenemos vida únicamente a través de la persona de Jesucristo, a quien hoy damos el honor, la gloria, la exaltación.
y esas almas, Señor, sean para ti. Esas almas te conozcan a ti. Algunos antes de finalizar el año, algunos otros vendrán el año próximo a tu presencia, porque nosotros predicaremos tu palabra, Señor, porque nosotros daremos testimonio, Señor. No estamos tirando una moneda al aire para ver qué pasa con sus vidas. No estamos dejándolo a la suerte, que alguien llegue. No, iremos nosotros, Señor, tal y como tú se lo decías al profeta, Señor, ¿a quién enviaré? Y ese profeta, Señor, contestó después de haber visto su vida transformada a través de tu presencia: envíame a mí, yo iré, Señor. Padre, que vayamos a nuestra familia y que no dejemos de contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén.